Hola amigas, amigos, bienvenidos a este programa de día sábado que estamos dedicando siempre a temas que no sean de la contingencia. Lo hemos llamado Sábados Culturales por darle un nombre. No tiene ninguna pretensión más que contarles algunas cosas, recordarles algunos temas, interesarlos en otros temas, y eso es todo. Y yo ayer o anteayer les mostré, por los libros que recomiendo, en esa sección final del programa, un libro que trata de la historia de básicamente el último siglo, considerando desde el principio de la Primera Guerra Mundial, 1914, hasta el año 2017, que es la fecha terminal del libro en cuestión, que son dos libros, en realidad es una historia en dos volúmenes. El primero se llama To Hell and Back, ¿se acuerdan? Y el otro es Global Times. El primero trata desde 1914 a 1945 y el otro desde 1949 y el otro desde el año 49 a 2017. Es básicamente la historia del siglo XX, la historia reciente de Europa. Y he estado leyendo esos volúmenes, paso de uno a otro, así voy saltando, voy haciendo conexiones. Y es bastante extraordinario constatar cómo, a pesar de que uno ha leído ya bastante historia, y aún se sorprende encontrando nuevos datos o hechos, o recordando cosas que uno ya sabía pero se había olvidado, lo brutal que es la historia humana y lo ilusorio que es esta sensación que todos los humanos desarrollamos, apenas hay un intervalo de paz, de que eso es lo normal, que eso es la norma, que eso es lo corriente, y que los sobresaltos militares de otra clase son excepciones, son como un aerolito que cae del cielo. Pero no por nada alguien soltó esta frase de que la historia es un catálogo de crímenes, miserias y locuras, porque al leer la historia precisamente uno se encuentra con ese fenómeno. Fíjense que leyendo sobre los años que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial, desde 1918, los pocos 20 años hasta la Segunda Guerra, uno se encuentra con datos sobre lo que sucedió en Europa, especialmente en algunas partes de Europa, en que son extraordinarios en el hecho de que por conflictos civiles, guerras de clases, guerras entre etnias sobre todo, y toda clase de guerras que ya perdí la cuenta, guerras locales, guerras que están, por así decirlo, fuera del radar histórico, incluso la persona que más o menos tiene cierto conocimiento y dice, bueno, terminó la Primera Guerra Mundial y después transcurrieron 20 años y vino la Segunda. En ese periodo, especialmente los primeros años después de la Primera Guerra Mundial, fueron catastróficos. Fíjense ustedes, les doy un solo ejemplo, antes de entrar al tema que quiero tocar. En Rusia, luego del triunfo de los bolcheviques en 1917, y luego de que terminó la Primera Guerra Mundial, comenzó, o ya se empezó a desarrollar en fuerza, una guerra civil entre estos bolcheviques que se habían hecho del poder y que ya estaban dando muestras de la brutalidad con que se iban a mantener en él, y los opositores, las fuerzas blancas se le llamaban. Los otros eran los rojos. Y en esa guerra civil, de la cual hay muy poco conocimiento, que se libró en varios frentes, porque Rusia es un país inmenso, es el país geográficamente más grande del mundo. Miren ustedes un mapa y comparen la superficie de Rusia con la de cualquier otro país, es impresionante. En esa guerra civil, de la cual uno tiene poco conocimiento, uno sabe quizás hubo una guerra civil y los bolcheviques terminaron ganándola. Aquí. En esa guerra civil murieron 7 millones de personas. 7 millones de personas, más de las que murieron, más de los soldados que murieron en los frentes de la Primera Guerra Mundial. 7 millones. Podríamos sumar los cientos de miles que murieron en otra serie de conflictos en la región de Europa que va desde el centro hacia el este y hacia el sur, o sea, la zona más pobre y menos desarrollada de Europa en esa época, donde está ahora
la República Checa, la República Eslovaca, Polonia, Hungría, Rumania, los Balcanes, donde ahora está Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia, no sé si siquiera se existe como país, Grecia, Turquía. En todos esos sectores, y desde luego en Rusia, donde había una guerra civil, los conflictos fueron brutales, se descargaron, se desataron todos los conflictos que ya existían antes de la Primera Guerra Mundial, que fueron subsumidos por la guerra, por así decirlo. La guerra chupó a las personas, a los individuos de los distintos frentes de conflicto y los puso en los ejércitos a combatirse unos con otros. Todos los conflictos que existían y que fueron agravados por la guerra y luego agravados por el Tratado de Versalles, que trató de arreglar un rompecabezas imposible. Conflictos territoriales entre los nuevos estados que se formaron. Conflictos étnicos entre las distintas minorías, que eran bastante grandes, dentro de estos nuevos estados o viejos estados. Conflictos, llamémoslos de clase, entre los pobres y los ricos, pero especialmente para diferenciar y especificar entre el proletariado industrial, que no era muy grande en esa zona de Europa, era más bien pequeño, y el sector empresarial, pero sobre todo el conflicto entre los propietarios de la tierra y los millones y millones de campesinos que vivían en la más abyecta pobreza. Se juntaron todos los factores de conflicto que habían estado presentes ya en esas zonas antes de la Primera Guerra Mundial y desde siempre probablemente. Entonces fue un periodo de una enorme convulsión política, ideológica, étnica, guerras nacionalistas, guerras étnicas en que uno se mantuvo de la forma más salvaje. Fueron guerras salvajes, crueles, guerras alimentadas por el odio. Entonces, no bien eso se aquietó un poco, más o menos a mitad de los años 20, y ya entramos en otro periodo rápidamente de convulsiones políticas y de alarmas que conducen a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿a qué se debe que la historia humana sea así? ¿A qué se debe que el orden social se derrumbe tan brutalmente y se produzcan descargas tan enormes de violencia? Muchos se lo preguntan por lo que está pasando en Chile. Y eso es lo que quiero examinar hoy día. Quiero examinar por qué y cómo los órdenes sociales se dislocan y dan lugar a guerras internacionales, guerras civiles, motines, revoluciones, desastres, crímenes, etc. Bandidismo, caída del orden en todos los sentidos. Este es un tema, por supuesto, enorme que me sobrepasa por todos lados, pero lo voy a tocar porque, bueno, ustedes, si están interesados en esto, hay muchísimos libros en el campo de las ciencias sociales donde te pueden encontrar teorías sobre el conflicto. Los libros de historia son quizás la mejor fuente de información si uno los lee con cuidado y haciendo las debidas asociaciones, y no simplemente por leer una historia, por leer un cuento. Cuando uno va conectando una cosa, lo que pasa en un lugar, con lo que pasó en otro, quizás en otra época, y va haciendo las relaciones estructurales y dinámicas entre las distintas historias, que son quizás una sola historia al final. ¿Por qué es tan fácil que los seres humanos que vivimos en sociedad caigamos en explosiones de violencia tan brutales? Para empezar por ahí. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podría ser de otra forma? ¿Por qué no podrían resolverse las diferencias casi siempre pacíficamente? ¿Por qué se generan las diferencias en primer lugar? ¿Qué es lo que hay en la naturaleza humana y en las sociedades que construye ese ser humano que hace que los periodos de paz, los periodos de prosperidad sean cortos y además estén plagados de conflictos que a la menor oportunidad se van a desatar? Y aquí yo creo que hay que partir mirando esto en distintos planos de realidad y no ponerlos en un solo nivel. Yo creo que hay que partir tratando de entender el fundamento. El fundamento es cómo está constituida nuestra raza, porque eso es la condición primera. No es determinante de las historias particulares,
pero es determinante de los marcos dentro de los cuales esas muchas distintas historias se pueden dar. He puesto el ejemplo algunas veces en esto de lo que se pasa en el ámbito de la construcción. Si usted como material para construir tiene adobe, con ese adobe puede construir muchas casas distintas con distintos estilos, una casa al estilo chileno, un edificio de unos 2 o 3 pisos, incluso 4, puede construir muchas cosas distintas. Pero está claro lo que no puede construir dada la naturaleza del material. Usted no puede construir un rascacielos con adobe, no puede construir un puente colgante con adobe. Hay unas ciertas condiciones o límites dentro de los cuales hay muchos grados de libertad, pero esas condiciones existen. Y la naturaleza humana, que no es tan plástica como algunos quisieran creer, pone condiciones. Partamos diciendo que compartimos con toda criatura viviente en este planeta, por lo menos, el instinto más poderoso de todo, que es el de la supervivencia. Lo cual pone en el primer lugar de nuestra acción, de nuestras preocupaciones, el tema de conseguir el sustento. Y gran parte de nuestra vida gira alrededor de eso, de las actividades con las cuales conseguimos el sustento, que de acuerdo a los periodos históricos van a producirse de las maneras más diferentes. En los tiempos más primitivos, los seres humanos se pasaban gran parte del día buscando algo que estuviera botado porque no había agricultura, eran recolectores, y en encontrar algo o encontrar el cadáver de un animal. Por lo tanto, también está en el primer lugar en nuestro sistema emocional el miedo, el pavor a que no podamos conseguir esos recursos. Todo eso gira alrededor de la supervivencia. Y por lo tanto, la actividad económica, que es el nombre que le damos ahora a la actividad en virtud de las cuales nos producimos ese sustento, es el centro de gravedad alrededor del cual gira nuestra vida. Es el fundamento, es el material del adobe. Imaginemos, solamente por hacer un juego, que los seres humanos no necesitáramos alimentarnos de nada, no necesitáramos, digamos, ninguna cosa. Ustedes comprenderán que por ese solo hecho toda la historia humana, si es que hubiera habido historia, habría sido completamente distinta. Sacando ese elemento cambia todo. Así como cambiando el adobe por el acero cambia completamente las condiciones, lo que usted puede construir. Como derivadas de eso, o sea, como epifenómenos de la necesidad económica del sustento, está dos cosas. Primero, que nos juntamos unos con otros en grupos sociales para cooperar en esta búsqueda del sustento. Y dentro de ese grupo, que empiezan de la forma más primitiva, las familias, primero los clanes, etc., para asegurarnos dentro de ese grupo la mejor porción, o asegurarnos tener una porción de ese sustento, el afán por la búsqueda inmediata del alimento, que eso es la forma más sencilla, más elemental, se convierte en el afán por lograr las más altas posiciones dentro del grupo, el mayor poder, el mayor prestigio, porque eso nos facilita la adquisición de lo que necesitamos, nos asegura la adquisición de lo que necesitamos. Y incluso a un nivel erótico, el poder nos asegura conseguir las hembras que más nos atraen. Y por consiguiente, el conseguir todas estas cosas es dificultoso y es una tarea diaria y genera una enorme tensión psicológica. No por nada existe esa frase bíblica que dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo esto, el sustento, el vivir con otros, cooperar con otros para conseguir ese sustento, desde las bandas, de las hordas cazadoras, a la cooperación entre los sexos, la mujer está haciendo una cosa, el hombre está haciendo otra, en tiempos primitivos, digo, por supuesto. El conseguir todas estas cosas genera nuestros miedos, el miedo a perder nuestra posición en el grupo, a perder nuestra capacidad de sustentarnos, y en ese miedo permanente, que es casi inimaginable en los primeros tiempos de la historia humana, cuando
no teníamos prácticamente tecnología, cuando éramos unos patipelados, digamos, y por lo tanto lo del alimento, la cuestión simple y elemental del alimento era de vida o muerte, es inevitable entonces que en el trasfondo de nuestra condición humana esté presente el miedo a perderlo, que incluso todos sentimos hoy cuando perdemos una pega simplemente. El miedo que no vamos a poder comer, que no vamos a poder pagar las cuentas, viene siendo lo mismo, de una manera más sofisticada, que no vamos a poder sostenernos. Y junto con eso, frustraciones derivadas de lo que no pudimos conseguir para asegurarnos ese sustento o para tener un mejor sustento, para llegar con mejor posibilidades a las posiciones que nos dan garantías de que vamos a tener ese sustento, que vamos a obtener las mejores porciones, digamos, del botín de la tribu. Y con la frustración y el miedo se produce la rabia y la hostilidad. Y ustedes pueden observar en cualquier sociedad, incluyendo la actual, la nuestra o cualquier otra de los tiempos presentes, que el sentimiento, cuando llega a haber alguno, cuando llega a haber una emoción, porque por supuesto las personas pueden tratarse unas a otras con un cierto grado de indiferencia, cuando no tienen ninguna relación. Si usted se sube a un carro del metro, usted no tiene ninguna relación de ninguna clase con sus compañeros, salvo que usted se sienta sofocado, que usted sienta que le están quitando espacio, e inmediatamente empieza a surgir la hostilidad. La hostilidad mutua es el elemento más vistoso, más poderoso en las relaciones entre los seres humanos. No el amor, no el afecto, eso es un fenómeno muy particularizado y que ocurre a nivel de la familia, de la pareja, de las relaciones con los hijos, qué sé yo, pero en general el sentimiento más frecuente, más intenso, más notorio, más vistoso es la hostilidad mutua. Una hostilidad mutua que está controlada normalmente, porque nos necesitamos, cooperamos. Yo produzco una cosa, el otro produce otra, la intercambiamos o se reparte de alguna otra manera. Sin el otro no podemos conseguir todo lo que necesitamos, podemos morir. Entonces nos tenemos que controlar de nuestra hostilidad porque el otro resulta que obtuvo la chuleta más grande, el brontosaurio, o el otro de más acá obtuvo a la hembra más apetecible de todas y es el que tiene más prestigio. Y entonces hay toda clase de cuentas pendientes y rabias y frustraciones, envidias, hostilidad, pero bajo control por la necesidad de la cooperación y bajo control por las normas que muy rápidamente surgen y no por nada en una agrupación para garantizar hasta cierto punto que ese control, que esa hostilidad va a estar sujeta, que no va a soltarse, que no va a desatarse y que por lo tanto no va a herir el grupo que es necesario para todos. Y ustedes pueden ver desde el principio de los tiempos, en los grupos aún más primitivos, cómo, con qué rapidez emerge un sistema de normas que toman las más distintas formas y se asocian con las más distintas legitimaciones. No se trata que los hombres de las cavernas decían nos conviene cooperar, así que portémonos bien unos con otros. Todos estos procesos son mucho más complicados psicológicamente hablando, toman la forma de tabúes, toman la forma de los 10 mandamientos. Ahí tienen ustedes una forma simple. ¿Y qué es lo que hay en los 10 mandamientos? Fíjense todos los elementos básicos que hay que mantener bajo control para que el grupo funcione. Uno de los principales, no matar. ¿Y por qué uno de los mandamientos no matar? Porque existe la hostilidad. Si no hubiera hostilidad, si la hostilidad no fuera natural, si no fuéramos casi intrínsecamente una raza animal con tendencias agresivas, nos sería necesaria la norma poderosa, mandada por Dios, según los 10 mandamientos, no matar. Otra importante, no desear la mujer de tu prójimo. Ahí está el tema de la atracción erótica por otros, que se la llevó otro. No robar, porque eso significa que me sacan mi porción del botín de la tribu, y por lo tanto yo dejo de sentirme beneficiado por la tribu y me convierto en un enemigo, me convierto en un factor disfuncional, me convierto entonces en un peligro, en un agente de destrucción de toda la tribu. Tengan ustedes los 10 mandamientos y ahí está todo. De manera tal que tenemos la necesidad que nos obliga a vivir juntos
y tenemos estas normas avaladas por terribles castigos. Porque no son simplemente recomendaciones desde un púlpito. Están siempre asociadas estas normas a un castigo. La tribu castiga al transgresor porque está en juego la integridad de la tribu y por lo tanto está en juego el sustento, está en juego la supervivencia. Volvemos al instinto más poderoso de todo. De ahí emerge toda esta construcción hacia arriba. Una vez que se construye una sociedad, una vez que los seres humanos empiezan a vivir cooperativamente bajo el imperio de normas y sanciones apoyadas por un castigo para que el grupo no se destruya, empieza a suceder un fenómeno que va más allá del tema del sustento y que incrementa los potenciales de resentimiento, de frustración, de rabia y por lo tanto de hostilidad. Al cooperar en forma inevitable se manifiesta la desigualdad entre los seres humanos. Estamos juntos, estamos reunidos, nos vemos unos a otros y resulta que algunos son mejores para cazar, algunos tienen mejor presencia, algunos son más atractivos para el otro sexo, algunos corren más rápido que nosotros, algunos han cazado mejor que nosotros, algunos, en fin, se obtienen las mejores presas del grupo, son mejores para luchar y combatir si es necesario. Y esta desigualdad nace naturalmente del hecho de que los seres humanos somos criaturas distintas. Salvo los gemelos o los mellizos, todos somos diferentes, incluso los que nacemos dentro de una misma familia, de los mismos padres y madres. Empiezan a haber diferencias. Hay diferencias que están latentes y que en el acto mismo de la conducta en sociedad se empiezan a manifestar y empiezan a crecer, se desarrollan. Algunos, por virtud de estas diferencias, empiezan a obtener mayores beneficios, empiezan a obtener por lo tanto más poder, y con ese poder, uniéndose con otros que también tienen más poder, se forman coaliciones de poder. Poco a poco, en un proceso lentísimo en el tiempo, se conforman las élites, y esas élites, una vez que existen, constituyen, como grupo organizado, dentro del grupo organizado, un poder que es capaz de legitimar, fortalecer e incrementar esas ventajas iniciales individuales. Y tenemos entonces la emergencia de sociedades donde ya hay un grupo privilegiado, en poder, en beneficio. Y eso aumenta los resentimientos, aumenta la rabia y aumenta la hostilidad. Y entonces empezamos a ver en el desarrollo de la historia humana que estas sociedades, al principio muy igualitarias, pero donde habían ya diferencias y hostilidades mantenidas bajo control, mantenidas bajo cuerda, empiezan a crecer y requieren ya todo un aparato más complicado para controlarla. Entonces vemos aparecer ya no solamente unas normas tradicionales sostenidas por el tótem de la tribu, sino que vemos aparecer un aparato estatal, por simple que sea, con un aparato represivo, por simple que sea, con alguna forma de guardia pretoriana de esa élite, o de policía, o de recursos de poder físico, finalmente en última instancia de fuerza letal. Antes de continuar con esta especie de, no sé si llamarla historia o qué, pero en fin, déjenme recordarle a algunos de mis, en el primer bloque, de mis auspiciadores. Parto con Bomboni. Estos chocolates creados, este emprendimiento, estas cajitas de chocolate por una familia croata. Es un emprendimiento bastante nuevo. Los chocolates son muy ricos. Ustedes van a ver aquí que hay varios papelitos que ya están vacíos porque la tentación es muy grande y me los he ido comiendo. No sé si alcanzan a ver que son distintos. Tienen todos rellenos diferentes. Algunos vienen con licor, otros vienen con manjar, otros vienen con chocolate, con otro condimento. Son muy ricos, todos distintos. Y de hecho me voy a comer uno ahora porque why not? Todo lo que usted tiene que hacer para darse el gusto que yo me estoy dando es contactarse con Bomboni y le van a llevar a su casa. Exquisito. Exquisito. Pero recuerda además el ajedrez, estimados amigos.
como habéis dicho, el sitio espacioajedrez.com, donde ustedes pueden adquirir una caja con tutti, tablero, las piezas, un manual, que lo tengo por aquí, donde está, miren esto, miren, muy bonito para los niños especialmente, donde se explica cómo se mueven las piezas, las reglas del juego, todo esto para que los niños sepan, aprendan a jugar. Un adulto que no sabe también puede usar este libro para aprender a jugar. Y además de esto, viene una licencia en papel para entrar a espacioajedrez.com, y además, al comprar la caja, usted, el comprador, va a recibir por mail 2 licencias más, así que 3 en total. Lo mismo con esto, el reloj digital, que se lo he mostrado muchísimas veces, que lo he dejado prendido, pero la pila todavía está buena. Y uno va marcando los tiempos, juego yo, y hago que empiece a correr el tiempo para el rival. Pues juego acá, empieza a correr el tiempo para el otro, qué sé yo. Este producto también trae dentro de la caja una licencia para entrar a Espacio Ajedrez, y también le llegan 2 licencias por mail. No está obligado a comprar los 2 productos, cualquiera de los 2, pero en cualquier caso, el producto llega muy rápido a sus manos. Tiene un sistema, el propietario de este sitio, don Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez chileno, tiene un método bien expedito para que usted en unos pocos días reciba el producto. Y acuérdense de esta promoción increíble de Mi Clima, estimados amigos, en virtud de la cual usted compra estos climatizadores que le dan calor en invierno, frescor en verano, filtran el aire, están conectados a internet, un montón de gracias, sin contaminar, funcionan con un poquito de energía eléctrica. Bueno, es una cosa muy superior a cualquier otro sistema, y especialmente las chimeneas, estimados amigos del sur, que son, yo sé que es una costumbre y las costumbres son difíciles de eliminar, pero francamente es una mala costumbre. El 90% del calor de una chimenea se va por la chimenea, o sea, no le sirve a nadie. Usted se queda con el 10% de ese fuego, por así decirlo. Fuera de los peligros y la contaminación, dentro de su casa, fuera de su casa, no. Las estufas parafina y todos los demás sistemas también, todos basados en combustión, producen gases contaminantes. Esto no. Y aquí viene la gran promoción. Usted lo compra y tiene 60 días para echarse para atrás por algún motivo que yo no comprendería, porque en realidad el sistema es tan bueno que no le va a suceder, usted no se va a querer arrepentir, pero si se arrepintiera, usted tiene 60 días para devolver el equipo y le van a devolver la plata. ¿Qué más se puede pedir? Y continúo con esta especie de historia que al mismo tiempo no sé lo que es, no pretendo que esto sea una teoría ni mucho menos. Naturalmente uno ha leído, a lo largo de toda mi vida he leído muchísimo en todos los campos de las ciencias humanas, en historia, ciencias sociales, política, todo leído, por lo tanto uno llega a algunas conclusiones y más o menos lo que estoy exponiendo acá. Tenemos entonces que los órdenes sociales están cargados de presiones hostiles muy potentes, que en tiempos, llamémoslos normales, en tiempos donde no ocurre nada especial, se mantienen bajo control por la necesidad mutua, por la fuerza de la costumbre, también podríamos agregar, y la fuerza de las sanciones, que se convierten en costumbre. Pero se convierten en costumbre porque esas sanciones son reales. Desde la tribu más primitiva a la sociedad más contemporánea que esté funcionando, toda norma, todo código tiene una sanción. Si no es una sanción legal, penal, es una sanción del grupo, la crítica, el reproche, la denuncia, la vergüenza, la acusación. Pero hay una sanción, y esa sanción es el aval de la norma, que luego en algún momento de tanto reiterar la conducta en función de esa norma se convierte en costumbre. Pero esa costumbre es muy quebradiza. Esa obediencia es muy frágil. Debajo de esa pequeña capita están enormes fuerzas en estado de tensión. Es un poco como ocurre con nuestro planeta. A nosotros que estamos en la superficie nos parece que el suelo es sólido, tenemos
kilómetros de roca, pero en el fondo si vemos la Tierra como un conjunto, cualquier geólogo se lo puede explicar y está además dibujado en miles de temas o de sitios en internet. Esa capa que parece tan dura y poderosa es una telite cebolla bajo la cual hay enormes fuerzas que incluso en tiempos normales se están manifestando en la forma de terremotos, erupciones volcánicas y toda clase de conmociones que en algunos casos pueden ser devastadoras para todo el planeta. Entonces es una capa muy frágil. ¿Y qué ocurre? Si esa sociedad, y eso ocurría en las sociedades primitivas, no cambia mucho, porque su población se mantiene más o menos estable porque la tasa de mortalidad es muy grande, porque la base numérica con que se partió es pequeña, porque la falta de alimentos o los peligros, las hambrunas, mantienen a la población muy limitada, porque no hay cambios tecnológicos importantes, sino que pasan siglos y siglos y se siguen haciendo las mismas cosas de la misma manera. En esas condiciones, más o menos estables, ese orden social que se ha establecido en tiempos remotos se puede mantener. Y de hecho, si nosotros retrocedemos con una máquina del tiempo en la historia, mientras más retrocedemos, más estables aparecen las sociedades que estudiamos. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando hay cambios en las condiciones de existencia, entonces las partes se alteran, las relaciones de poder entre esas partes se alteran, emergen nuevos grupos, quizás nuevos intereses, nuevas fuerzas, y toda esta aparición de nuevas fuerzas, de nuevas circunstancias y cambios en las correlaciones de fuerza generan un dislocamiento del equilibrio existente. Veamos en Europa, por ejemplo. Si le ponemos una fecha arbitrariamente a la Edad Media, como un proceso que se empieza ya a aclarar en su estructura política, económica, etc., vemos que durante siglos Europa, las partes en que regía el feudalismo, se mantiene estable, sin cambios, no hay muchos cambios. Los siervos arando la tierra, cosechando, los señores de la tierra llevándose la parte del león, guerras entre los señores de la tierra por sacarle la tierra al señor del lado, la misma ideología, en este caso la religión, imponiendo sus normas, sus valores, y pasaban siglos y no cambiaba eso. De vez en cuando había un tumulto, una rebelión de algún grupo de campesinos en alguna región de Europa que por algún motivo habían sido llevados más allá de lo tolerable en materia de explotación y explotaban ellos, y había entonces una revuelta campesina, pero era un asunto de poca monta que no cambiaba la estructura social. Esos campesinos eran finalmente aniquilados y todo seguía igual. Hasta que surgen nuevas fuerzas económicas, empieza el comercio con Oriente, empiezan los comerciantes, empiezan a crecer las ciudades, emerge una nueva categoría de personas, los comerciantes, los artesanos, que adquieren su propio poder, y el orden feudal empieza a fracturarse, a dislocarse, en todos los sentidos, en un proceso gradual, salpicado de guerras, salpicado de rebeliones, hasta que finalmente se produce la dislocación, ya en el siglo XVI-XVII. Y tenemos entonces un periodo brutal, cuya expresión más salvaje fue la llamada Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648 en Europa, donde todas las tensiones que se habían ido acumulando por este dislocamiento del orden feudal, tensiones religiosas, tensiones económicas entre los nobles o los dueños de la tierra, los campesinos, los comerciantes, los gremios, el Estado monárquico que empezaba a desarrollarse ya en Europa, por lo menos a partir del siglo XV-XVI, con fuerza. Ya se empezaron a crear una serie de desequilibrios que todavía se mantenían con cada vez más dificultad, hasta que llega un momento en que el asunto explota y todos estos desequilibrios y todos estos conflictos de la más diversa naturaleza se unen en un solo estallido de brutalidad y violencia que fue la Guerra de los 30 años.
las diferencias religiosas, de clase, de estratos económico, de dinasta, todo lo que estaba acumulándose dentro del cuadro todavía de un mundo aparentemente estable, llega un momento en que en su interacción produce un estallido inmenso, destructivo, en una escala inimaginable. Imaginen una guerra que dura, con episodios intermedios de que no pasa nada, pero con muchas batallas, muchas hambrunas, muchas pestes, ciudades demolidas, incendiadas, campos convertidos en un erial. 30 años. Ahora, estos cambios que empiezan a producir dislocaciones de los precarios equilibrios, de las hostilidades entre distintos grupos, que están siempre presentes, no son por sí solos suficientes para generar una explosión como la de 1618, sino que aquí entramos al nivel, ya pasamos del nivel de la naturaleza humana al nivel de las hostilidades naturales que emergen en los grupos, que se empiezan a acumular, que empieza a dislocarse todo eso, y luego pasamos al tercer nivel, donde por así decirlo se aprieta el botón, que es el nivel institucional. Ustedes recordarán que hace varios sábados atrás, me parece, les mostré un libro que trataba del fracaso de las naciones. Un libro muy interesante donde se distinguía entre los países que fallaban, que fracasaban en su desarrollo, y los que tenían éxito sobre la base de la naturaleza de su aparato institucional, en otras palabras, de las normas, de las costumbres y de las decisiones tomadas allí donde están las palancas del poder. Eso es lo que definitivamente desata que las cosas vayan en una dirección u otra. Las fuerzas en juego ya están en movimiento, pero para dónde van depende de esta última fase que ya es visible, que es el nivel institucional donde las élites toman las decisiones. Esto es como estar en un patio de una estación ferroviaria y viene por una línea avanzando un tren. Es una enorme masa de materia y energía en movimiento, miles de toneladas de acero avanzando, imparables. Pero basta un hombre con una mano, mueve una aguja, los rieles cambian de posición y toda esa masa de energía se va por un lado en vez de irse por el otro. Cuando las élites del poder están en esta situación, están en medio de esta tormenta social, de estas hostilidades brutales, de todo orden que se van desatando y que se refuerzan unas con otras, además, no son eventos separados, se refuerzan unos con otros. Ahí está la cuestión de qué clase de decisiones toman para o lograr aminorar el problema, extinguir el fogón, o conducir esas energías de una manera más o menos, no voy a decir inocua, pero más o menos creativa, aunque haya sobresalto y haya conflicto, o al desastre total, a la guerra a los 30 años. Y si ustedes examinan otra guerra a los 30 años, que es las dos guerras mundiales pegadas, en el fondo es una sola guerra de 30 años, con un intervalo de tregua de 20 años. Ustedes van a observar, si estudian los antecedentes de esas dos guerras, que el asunto se vio venir, o sea, fue una cosa que estaba en la conciencia de las élites, no fue un fenómeno que cayó del cielo. Y las decisiones que tomaron esas élites son las que finalmente llevaron estas enormes fuerzas que ya estaban avanzando y que como tales eran imparables, las llevaron por un camino o por el otro. Normalmente, la historia nos enseña, me temo, que las élites casi rara vez toman la decisión correcta. Porque esas élites tienen un interés creado en la sociedad tal como es. Siempre ese cambio de agujas para que esta masa de energía se vaya por un lado menos destructivo supone un sacrificio. Y ese sacrificio nadie está dispuesto a hacerlo. Aquí aparece otra condición de la naturaleza humana, lo limitada a nuestra inteligencia. Yo sé que hay un libro por ahí de un señor Javiri, una cosa así, un autor israelita, que habla de que somos como dioses, nuestra gran inteligencia, pero yo creo que es un libro un poquitito ingenuo, un poquitito, digamos, marquetero. La verdad es que la raza humana tiene una inteligencia muy poco por encima
de la inteligencia de los monos como individuos. Lo que pasa es que en medio de los millones de individuos aparecen unos pocos que son especialmente más inteligentes y crean algunas cosas en interacción con otros, además no solos, y los demás imitamos esas cosas y las ponemos en funcionamiento, y así en un proceso de millones de años, de miles de años, algún avance se logra. Pero eso es el resultado de esta interacción, de estos poquitos entre sí y con el resto de la masa, que por una cuestión de conveniencia y con muchas dificultades va haciendo uso, va aceptando estas innovaciones. No hay ningún innovador que no tenga que emprender una lucha enorme para que sus ideas empiecen a funcionar, se conviertan en realidad. Entonces, las élites no son capaces de mirar hacia adelante con suficiente perspicacia, o si acaso lo hacen, por lo menos algunos de sus miembros, y eso siempre ocurre, en todas estas etapas previas a estas grandes explosiones que todo se derrumba, todas las luchas, todas las hostilidades se desatan, ustedes siempre en tiempos previos van a encontrar pensadores de cualquier tipo que advierten lo que viene y que incluso a veces recomiendan una receta para evitarlo, pero son una minoría, son 2 o 3 personas, son un puñado de gente que están además en una situación cómoda, quizás están fuera de las esferas del poder. Ahí es más fácil, digamos, dar receta. Y las instituciones tal como son rara vez se reforman por sí solas. En toda la historia humana que yo he leído hasta este momento, estimado amigo, por lo menos conozco un solo caso, una excepción que confirma la regla, de una sociedad en la que, viendo venir lo que se viene, toman por lo menos algunas medidas de reforma institucional. Y esto ocurrió un poquito después de la mitad del siglo XIX en Japón, cuando se puso término a la estructura del shogunato y Japón deja de ser un país feudal y entra al camino de la modernidad muy rápidamente. Pero ese es un caso, quizás haya algún otro que se me está escapando, pero como se dice por algo, la excepción confirma la regla. Rara vez ocurre, rarísima vez ocurre tal cosa. Y por eso entonces que son tan frecuentes estas explosiones que inician periodos largos de años de muy elevada violencia, de enormes grados de hostilidad, en que todas las diferencias, las odiosidades, los resentimientos, las envidias, los odios, que hasta el momento estaban controlados por el imperio de la costumbre, por la estabilidad de las cosas, por las normas de la ley, por la policía y por los jueces, todas esas fuerzas se desatan, interactúan entre sí y se produce una especie de círculo vicioso, una aceleración que conduce al abismo. Un abismo que dura años, hasta que, destruidas por medio de la violencia misma que se desató, los agentes de esa violencia, como pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, se establece, en este caso en Europa, un nuevo orden social que fue bastante próspero y que ha durado, bueno, ya terminó ese periodo, que ya está en crisis. Pero, por ejemplo, desde el año 50 hasta por lo menos los 90, Europa era una historia de prosperidad, de crecimiento, de paz, de urbanidad, ahí se creó el mercado común europeo, después la Unión Europea. Y los ingenuos de ese momento, yo lo recuerdo muy bien, usted también estaba vivo en ese momento y seguramente recuerda, se generaron toda clase de ilusiones de que esto iba a ser infinito. Acuérdense ese libro que se hizo famoso, El fin de la historia. Se había acabado la historia. Al fin habíamos visto la luz los seres humanos. Al fin estábamos estableciendo una sociedad donde estábamos todos de acuerdo en que tenía que imperar la democracia, la república, las elecciones, la economía liberal, o sea, de libre empresa, que todo lo demás ya se había probado que no funcionaba. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles, alguien que se me había olvidado recordarles hacía tiempo, pero ahora se lo voy a recomendar. Love. Este es uno de los sobrevivientes de las botellas que tenía aquí. Es un vino de una viña que se llama Love. Es una viña pequeña, de boutique, que produce cantidades limitadas de vino de muy buena calidad, como este. Este es un Cabernet Sauvignon del año 18, que ha resistido mi sed
mi sed insaciable por buen vino. Y es muy rico, se los puedo recomendar. Ustedes están viendo, espero a mi izquierda, los datos. Si no estuvieran apareciendo, ustedes, bueno, agucen el seso y simplemente entren a Google, pongan Love, vinos Love, y va a aparecer todas las direcciones. El hecho es que si usted quiere probar este riquísimo vino, tiene que pedir por lo menos una caja de 6 botellas, o de lo contrario no es posible llevársela a la casa. Es un tema, no es llegar y llevar, tienen que traer desde la viña, los vinos, etcétera. 6 botellas, pero ¿qué son 6 botellas, amigo? Eso, a mí 6 botellas me duran 6 días, con suerte. O sea, una semana, menos de una semana. Así que cómprese una cajita. No se va a arrepentir. Se va a acordar de mí. Y para gestionar su pyme, como una pyme como la mía, o más grande que la mía, usted va a tener que hacer todos los papeleos y operaciones legales y de una empresa grande, porque todas las empresas, chicas o grandes, están sometidas a la misma legislación. Hay que pagar impuestos, hay que hacer montones de trámites administrativos de todo orden, que las cotizaciones, que los honorarios, que esto, que lo demás allá. Y a veces eso es bastante enredoso para personas que no tenemos, pues yo no tengo, ninguna habilidad administrativa. Cero. Y es un problema estar siguiendo las cosas con un papel y un lápiz. Póngase en manos de Kame. Kame, estimados amigos, es una empresa chilena de software que creó un sistema de gestión para pymes, hecho para las pymes, lo que necesitan las pymes, ni más ni menos. Nada de algo engorroso que hubiera podido servir para la General Motors, para su pyme. ¿Cómo se consigue este software? Bueno, ellos tienen planes, distintos planes. Hay planes que van desde, el famoso desde 15 UF al año, un poquito más de una UF al mes, y usted tiene un sistema de gestión realmente simple y eficaz que le va a evitar muchos problemas y va a hacer mucho más eficiente su empresa. www.kame.cl. Higiena es una academia de música que está ofreciendo cursos en guitarra, teclados, contrabajo eléctrico, voz, etc. online. Higiena funciona online. Ustedes están viendo a mi izquierda la dirección que tiene esta academia de música, que ofrece la oportunidad online de retomar sus estudios de música que había olvidado, la guitarra que alguna vez empezó a tocar y después la dejó botada, o partir de cero, como usted quiera. La música es... ¿Qué se puede decir de la música? No tengo nada más que decir de la música. Sin música no vale la pena vivir, esa es la verdad. No hay mejor, no voy a decir pasatiempo, no hay mejor absorción del espíritu, de la mente, del corazón que la música. Y tocarla, mejor todavía. Higiena, estimados amigos, ahí está la dirección. Entren ahí y contraten el curso que ustedes quieran online. Y termino con el libro de Ulises Caravante, Desde los valles transversales a los canales australes, que, como saben, cuenta de una manera muy detallada, muy, como dijéramos, con mucho jugo, con mucha carne, la historia de movimientos revolucionarios que hubo en el norte de Chile en el siglo XIX. Hubieron muchísimos, pero en el siglo XIX por lo menos hubo 2 que yo recuerde en este momento que se celebraron, si es que podemos usar ese verbo, en el norte de Chile. Las historias están muy bien contadas. Los familiares de Ulises eran habitantes de esa parte de Chile, el norte de Chile, en esa época, y por lo tanto tuvieron participación como testigo, como actores en estos eventos, y dejaron documentos, memorias. Mucha gente en esa época escribía sus memorias personales, que son una gran e interesante fuente para los historiadores. Todo eso hasta aquí le da un aspecto muy vívido a las historias que cuenta Ulises Caravante. Para conseguir este libro ustedes tienen que dirigirse al autor usando el mail del ucaravantes@gmail.com. Mándenle un mail, ucaravantes@gmail.com, y díganle, bueno, ¿cómo le compro su libro? Eso es todo. Entonces les decía que normalmente las élites no saben controlar estas cosas, no pueden, aunque sepan, no quieren, no pueden, no les nace esa conexión entre el pensamiento y la acción, que entre los seres humanos es muy dificultoso. La mayoría de nosotros, entre el pensar qué hacer y finalmente ponerse en movimiento, hay un trecho enorme. Normalmente
lo que solemos hacer es postergar la acción para más adelante, hasta que ya es tarde. Eso es lo que ha sucedido casi siempre en la historia humana. Y por consiguiente vienen estos largos periodos de crisis donde todas las odiosidades acumuladas, que estaban bajo cuerda, que estaban bajo una capa de civilidad, bajo la represión, porque esa es la palabra que corresponde, de las normas y de las costumbres, y la sensación de que la ley funcionaba, porque había un carabinero, un policía, un juez que nos iba a castigar si transgredíamos la ley, y aún así siempre hay transgresiones, por supuesto, pero en fin, eso se rompe en pedazos. Las instituciones dejan de funcionar, los odios se hacen más, aun si funcionan todavía, los odios se hacen más poderosos que el miedo a esas instituciones. Se juntan todas las hostilidades en una sola, como tormenta perfecta. Todas las olas se juntan en una sola ola y entramos en un largo periodo de crisis. Y si ustedes estudian la historia de cualquier país, para no ir más lejos, el nuestro, yo siempre he dicho, o no siempre, pero he dicho muchas veces acá, lean la historia de Chile desde el momento de la independencia, dejen de lado todo lo anterior, desde la independencia hasta el presente, y se van a dar cuenta que la gran cantidad de periodos de grandes convulsiones, hemos tenido guerras internacionales 2 veces, y casi tuvimos una tercera, hemos tenido revueltas, revoluciones en el norte, en el sur, en el centro, hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido persecuciones, hemos tenido salvajismo en los campos, hemos tenido guerras civiles, lo hemos tenido todo. Hemos tenido, bueno, los desastres naturales ni los incluyo porque eso ya no es culpa nuestra. Entonces uno se da cuenta que la historia nuestra, como la historia de cualquier sociedad, como la historia de la humanidad, es un largo catálogo de crímenes, miserias y locuras, con intervalos pequeños de paz que cuando los vivimos nos parecen eternos. Aquellos de ustedes que, bueno, todos, ustedes son adultos, se acordarán perfectamente, o quizás no, de cómo eran los años de la Concertación, por lo menos los primeros 3 gobiernos, cuando había un consenso, cuando habían esos estados de paz en que las hostilidades están reprimidas, bajo cuerda, controladas, porque hay una nueva, porque hay un miedo general a un golpe de Estado nuevamente, ¿se acuerdan? Porque muchos que habían estado en actitudes hostiles y belicosas se dieron cuenta que eso no llevaba a ninguna parte, hicieron su mea culpa, y había un clima general que ustedes quizás recuerden, de una sensación de paz, y en esos periodos uno cree que eso es lo normal y que siempre ha sido así. Yo recuerdo haber experimentado lo mismo en el año 69, cuando era cabro, estaba en la universidad. Ahí teníamos también un periodo previo de paz, pero yo ya vi cómo se venían las cosas. Ya a finales de los 60 ya habían todos los elementos, digamos, de la tormenta que precede la tormenta, pero se reían de mí y decían, no, si estas cosas no pasan en Chile. Se les había olvidado las convulsiones políticas, por ejemplo, en la década de los 30. Se les había olvidado completamente. Se les habían olvidado completamente las matanzas que hubo en varias oportunidades aquí, por ejemplo, la famosa de Santa María de Iquique. Toda nuestra historia convulsa política se les había olvidado porque habíamos tenido unos cuantos años en que no pasaba nada, o muy poco. Y visto a la distancia, esos periodos parecen aún más pacíficos de lo que incluso siendo pacíficos fueron realmente. Tal como cuando uno mira el mar a la distancia, lo ve planito, pero si usted se interna en el mar, se da cuenta que no está tan planito, que hay un movimiento permanente, que hay olas grandes, que el bote se mueve para allá y para acá, que uno termina vomitando. Pero desde la costa se ve plano, una taza de leche, dicen. Y así entonces, pues amigos, tengamos claro que las convulsiones, los motines, las guerras, las revoluciones, las hostilidades desatadas, los odios, a veces hasta entre vecinos, entre familiares, son lo normal, no lo extraordinario, y se desatan fácilmente. El orden social, lo vuelvo a repetir, es una cascarita sumamente frágil, basta que cambien las condiciones de existencia de esta sociedad donde hay ese orden social, basta que algunos se hagan más fuertes o más débiles que otros, y esto se empieza a resquebrajar y finalmente se hace pedazo, y viene un largo periodo de convulsiones. Años. Y no sé cuánto va a durar lo que está viviendo ahora el mundo occidental, porque el mundo occidental entero está en eso, en todas partes, y con distintos grados de intensidad. En esto es muy importante el nivel de pobreza o de riqueza, que sirve como un anestésico en algunas partes, pero igual hay hostilidades que están ahí esperando su oportunidad. ¿Cuándo va a terminar esto? Bueno, estos son procesos que toman años. Años.
5, 10, 15. Eso es hasta que se establece un nuevo equilibrio. Esto no termina de un mes a otro. Pueden haber momentos de tregua y que parece que se acabó todo, pero son bastante engañosos. No hay tal tregua. Cuando se acabó supuestamente la Revolución Francesa, cuando le cortaron la cabeza de Robespierre y vino el directorio y pareció que se acababa ese régimen del terror y se acababan todos los horrores de la revolución, pero no, se transformaron en otra cosa horrible. Se transformaron en Napoleón y las guerras napoleónicas que le costaron millones de seres humanos a Europa. Y después de las guerras napoleónicas hubo un periodo de paz de unos pocos años y ya vinieron otras convulsiones derivadas de la crisis de las monarquías y de los movimientos nacionalistas. Es el cuento nunca acabar, estimados amigos. Y eso sería todo por hoy. Espero no les doy ninguna bibliografía en especial porque francamente o les muestro 2 o 3 libros que no son nada, o tendría que traer columnas y columnas de libros, no tiene mucho sentido. Yo creo que más que estar estudiando concretamente, explícitamente esto en un libro, en un texto, es cuestión de leer con cuidado cualquier libro de historia y va a emerger este cuadro, siempre el mismo cuadro. Y bueno, me despido y espero que me acompañen mañana con Álvaro Salas en otro episodio de Matiné Vermú y Noche, si es que nos acordamos de hablar de cine y nos terminamos hablando, como me costumbre, de Valparaíso. ¿Qué quieren que les diga? Eso sería todo, muchas gracias y hasta mañana.